Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana, como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para discutir tres temas muy polémicos. Vamos a comenzar examinando las distintas lógicas para votar de manera útil el próximo 6 de junio. Luego vamos a analizar la reforma judicial y en particular la ampliación del periodo de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y finalmente tendremos nuestro comentario semanal sobre la situación del COVID-19 en México. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Faltan mes y medio para que se lleven a cabo las elecciones del 6 de junio y de cara a este proceso electoral, el más grande en la historia del país, debemos analizar cuáles son las distintas lógicas del llamado voto útil. Y para debatir este tema saludo a Javier Tello. Javier, muy buenas noches. Leo, muy buenas noches a todos. Jorge Castañeda, muy buenas noches. Hola, Leo, Javier, Héctor. Y Héctor Aguilar Camín. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ay, buenas noches, ¿cómo están? Pues déjame empezar contigo, Héctor. Habría que comenzar definiendo qué es el voto útil. Muchas veces se interpreta como la decisión del votante de no sufragar por el mejor candidato, sino por el candidato o el partido que tiene más posibilidades de ganarle al peor candidato. Sí, bueno, vamos a empezar por el tema de las distintas lógicas de votación, porque creo que vale la pena desagregarlo. Primero, hay una lógica muy clara en esta elección, que es una lógica local, ¿no? Que es la de los votantes frente a candidatos locales, que pueden ser su gobernador, que pueden ser los legisladores, que pueden ser alcaldes, como aquí en la ciudad, pueden ser diputados locales y pueden ser diputados federales. La única elección, digamos, que tiene una lógica local, pero tiene una consecuencia federal, es la de la Cámara de Diputados, porque ahí sí se trata de si le refrendas o no le refrendas a este gobierno la mayoría que ha tenido y que ha utilizado a más no poder. Entonces hay esa lógica primera, lógica local. Después, desde el lado, digamos, de las intermedias, como una especie de medición de el apoyo que tiene el gobierno, pues es otra lógica. Y es la lógica de si te parece o le parece al votante que este gobierno está bien y que debe tener, por lo tanto, más votos o la igual cantidad de votos, mayoría en la Cámara y en general, digamos, si este gobierno merece tener una elección positiva o si este gobierno merece un castigo de los votantes. Y entonces, cuando entramos a la lógica del castigo de los votantes que piensan que este gobierno no merece un premio, sino merece un castigo, pues tienen una opción, que es votar por la oposición a este gobierno. Pero la oposición a este gobierno pues no es una ni está monolítica, sino está expresada en distintos partidos. En estos momentos, básicamente en dos. En la alianza PRI, PAN y PRD y Movimiento Ciudadano. Todos los demás partidos son aliados del gobierno. Entonces, aquí es donde se te presenta el problema del voto útil. Si tú lo que quieres es quitarle poder al gobierno, entonces deberías de votar por el candidato que en todos los ámbitos locales, pero en particular en la Cámara de Diputados, le pueda ganar al candidato del gobierno. Y ahí está entonces sí la lógica del voto útil. Voy a votar en contra del gobierno y voy a votar por el candidato que le pueda ganar independientemente de quién sea, independientemente de si tiene o no tiene un programa. En estas elecciones, la verdad,
no tiene ninguna importancia que los candidatos tengan o no tengan programas, salvo para el nivel local. Pero en el nivel nacional, esta es una elección no de si puedes traer mejores partidos al gobierno, porque no es al gobierno a los que lo estás trayendo, salvo en las elecciones de gobernadores, sino si puedes o no contener o castigar la gestión del gobierno. De manera que es una cosa compleja que al fin de cuentas se reduce a dos cosas. ¿Quieres que el gobierno tenga más poder o quieres que el gobierno tenga menos poder? Ahora, dentro de la lógica de no quiero votar por el gobierno, no me gusta este gobierno, quiero fortalecer a la oposición. Jorge, la semana pasada se dio un muy buen debate en la mesa del miércoles, en el sentido de que el que tiene más probabilidad de ganarle es la alianza PAN-PRI-PRD. Pero decían, hombre, ¿cómo vamos a votar por los partidos del régimen pasado, de la partidocracia, que tantas desgracias le trajo a este país? Bueno, me parece que es un argumento que hay que atender, ¿no, Jorge? Bueno, yo creo que sí hay que atenderlo, desde luego, si tú crees que esta es una elección normal. Yo es el elemento que le agregaría a lo que dijo Héctor ahora. Es decir, si esta es una elección como las que hemos tenido en México en el 97, 2000, 2003, etcétera, etcétera, hasta el 2018, que casi, hombre, donde gente, pues, tan demócrata la una como la otra, tan patriota la una como la otra, tan vieja la una como la otra, pueden tener opiniones distintas sobre qué es mejor, el PRI o el PAN antes, Morena o la alianza PAN-PRD, Movimiento Ciudadano en el 18, en fin. Entonces, una elección común y corriente, como cualquiera. Bueno, pues en ese caso, mira, yo creo que es muy válido el argumento de que según si hay un candidato impresentable en el distrito donde tú votas, pues no importa, no votas por él o por ella, aunque de esa manera a lo mejor le estás haciendo el juego a Morena y al gobierno, que no te gusta, pero bueno, tampoco es el fin del mundo, y así sucesivamente. Ahora, hay quienes pensamos que esta no es una elección común y corriente, y que este no es un gobierno común y corriente, y que aquí las consideraciones que normalmente sí podrían pesar, en este momento no pesan, o en mi opinión, o nuestra opinión de algunos, no pesan. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es mucho más que una simple alternancia, que es más o menos lo que tuvimos, y no menosprecio la importancia de la alternancia en el 2000, por ejemplo, lo que fue importantísima para el país y muy positiva y todo lo que se quiera. Pero en fin, no es una elección, por decir algo, Bush contra Kerry en el 2004, ¿ok? No, es una elección de Trump contra Biden, pero multiplicado por 100, si tú quieres. Es decir, para mí, que López Obrador quede refrendado en las urnas por una mayoría de Morena, mayoría constitucional o incluso mayoría relativa, 251 escaños, me parece terrible para la democracia en el país, las libertades en el país, la lucha contra la pobreza y la desigualdad en el país, la posición del país en el mundo. No me parece un asunto menor. Y al no parecerme un asunto menor, sujeto a los vaivenes normales de la alternancia, yo creo que lo único que cuenta es que no gane esa mayoría morena, punto. Si para eso tengo que votar por unos candidatos o candidatas que me repugnan, pues lo haré así, punto. Si para eso tengo que aceptar que la oposición no es la que me gusta, no es la que normalmente yo aspiraría que hubiera en México, etcétera, pues ni modo, me friego, pues esa es la que hay. Es decir, ¿es 1933 o es, qué sé yo, 2004 en Estados Unidos?
Hijo, entonces, a ver, es que está muy interesante esto porque, de hecho, la semana pasada lo debatíamos. Es este concepto, Javier, de que esta es una elección especial, que lo que podría estar en juego es la democracia misma del país, ¿no? Que a lo mejor es la última oportunidad de salvar a esa democracia, pues frágil, imperfecta, horrible en muchos sentidos que teníamos, pero democracia al fin y al cabo, Javier. Mira, creo que esa lógica existe en tres grupos distintos, curiosamente. Es decir, yo lo voy a ver desde cuando uno habla de la lógica del voto, uno puede tener la perspectiva del votante o la perspectiva de los partidos que están tratando de convencer a votantes. Voy a adaptar de entrada la perspectiva de partidos que tratan de convencer a votantes. Y yo diría que hay tres lógicas básicas. Primero, la lógica de la alianza opositora, que más o menos es la que describe Jorge y que Pablo Magluf también creo que elocuentemente desarrolló en el programa del miércoles de la semana pasada. Es decir, el objetivo es detener la destrucción López Obradorista y salvar a la democracia liberal mexicana. Y lo único que hay para hacer eso es la alianza. No es ideal, ni remotamente ideal, pero precisamente como dijo Pablo la semana pasada y ahora dice Jorge, esta es una elección anormal donde eso se tiene que hacer a un lado. Esa es la primera lógica, la lógica vamos a llamarla aliancista. Una segunda lógica muy similar es la morenista. Ellos también quieren salvar la democracia. Ese es su argumento de cara al público. Quieren salvar, eso sí, a la verdadera democracia, no la partidocracia. Y lo que quieren es impedir que regrese la partidocracia, que en vez de atender las demandas del pueblo, atendía las demandas de la oligarquía. Y eso es lo que hay que impedir. Es decir, ambos ven a México en el precipicio, pero describen ese precipicio de manera distinta. Hay una tercera lógica, la de Movimiento Ciudadano, donde dice, a ver, no nos hagamos bolas. Quien nos acercó al precipicio fue el PAN y el PRI y el PRD, y luego quien nos ha llevado ahora sí al borde es Morena. Y precisamente hay que votar por Movimiento Ciudadano, rechazando el pasado, rechazando el presente y votando por el futuro, para verdaderamente construir una democracia liberal. Ni partidocracia, ni democracia radical. Lo que queremos es una democracia liberal y solamente Movimiento Ciudadano lo ofrece. No mañana, no en esta elección intermedia. Su horizonte es distinto. Entonces son esas tres lógicas que yo veo hoy por hoy. La pregunta es, ¿quién es el público objetivo? Y creo que debería de ser el votante independiente, bajo el supuesto que la militancia dura la tiene cada quien, sea cual sea esa militancia dura. Y la pregunta es, ¿qué argumento convence más al votante independiente allá afuera? El argumento de Morena de que se trata de defender la verdadera democracia frente al intento del PRIAN de regresar a la partidocracia oligárquica, el argumento de la oposición, de la alianza opositora, de que lo que está en juego es la vida o muerte de la democracia liberal y que hay que impedir que muera, o la de Movimiento Ciudadano, de que ambos lados mienten, esos otros dos mienten, y que lo que hay aquí es que construir una verdadera democracia liberal y que sí es un camino más largo el que hay que recorrer, etcétera, etcétera. En una de esas, siendo una elección intermedia donde la gente vota poco, tal vez no es el votante independiente el que hay que convencer, sino movilizar a tu base. Y esta es una elección de movilización. Y en ese sentido, digo, porque el problema con el argumento de Pablo y de Jorge es que es un argumento más para los convencidos que para convencer, porque parte de una premisa que muchos cuestionan. Es decir, la oposición está dividida respecto a esa premisa y el debate que vimos la semana pasada, por un lado Denise y Mario, por el otro Pablo, es precisamente sobre la premisa que plantea Pablo. En una de esas tienes razón, en una de esas no. Es decir, sacrificar todo, si no tiene razón Pablo respecto a esa premisa, para muchos parece ser un costo alto. Y sobre todo porque va en contra de la lógica local que mencionaba Héctor. Es decir, yo votante independiente, que no estoy nada contento con este gobierno que encabeza López Obrador, me están pidiendo que haga a un lado
al candidato que yo creo que es el mejor, que resulta que es de Morena a nivel local. Antes era del PRI o veto a saber, pero ahorita es el de Morena y la verdad es el mejor. Me están diciendo que haga a un lado la parte local, la dimensión local, la lógica local y piense en la República y vote por el peor candidato que está presentando la alianza opositora. Es decir, la lógica de la alianza opositora puede muy seguido estar en tensión con la lógica local. Entonces, está rete complicado, la verdad. Y creo que todos tienen sus buenos argumentos. No creo que esté muy complicado, la verdad, no creo que esté muy complicado. Perdón, pero todas estas lógicas comparten el escenario de que estamos frente a un apocalipsis o frente a un escenario apocalíptico, Héctor. A ver, déjame diferir a fondo de Javier. Hay que hacerle muchas concesiones a la razón y a la realidad para aceptar mínimamente que lo que está haciendo Morena es defender la verdadera democracia. Con un presidente y con un partido que está vulnerando al árbitro, amenazando al árbitro, diciéndole a los consejeros que los va a ir a buscar a sus casas si no hacen lo que ellos quieren. Amenazando al estado de Guerrero con que no va a haber elecciones si el árbitro no hace lo que ellos quieren. Un presidente que un día sí y otro también viola la ley, manifestando su clara preferencia por uno de los partidos, violando la ley a la que está obligado de la imparcialidad electoral. Un presidente que se va comiendo a los otros poderes, que tiene ya en la bolsa a el poder legislativo y ahora tiene al poder judicial completo en una intromisión de su poder legislativo para hacerle hacer lo que el presidente quiere, que esto que estamos oyendo y viendo tiene que ver con la verdadera democracia, realmente solo puede creerse y solo lo puede creer, y creo que ni él, en el discurso de Mario Delgado. Esto no es lo que está sucediendo. Morena y el presidente no están construyendo la verdadera democracia, porque la verdadera democracia que ellos están construyendo no quiere árbitros electorales más que los que ellos quieren, no quiere organismos autónomos. Todo lo que han hecho es controlar aquello que les sirve de contrapesos. De manera que hay que, repito, concederle mucho a la razón y a los hechos para aceptar que esto que están haciendo es establecer la verdadera democracia. Del otro lado, más bien lo que hay, más que un asunto de todo o nada o el apocalipsis, del otro lado lo que hay es, a ver, ya los vimos en el poder a estos señores. Viene una elección en la que podemos moderar algo su conducta como concentradores de poder, como atentadores contra los organismos democráticos y los equilibrios de la vida democrática. No estamos ofreciendo ganarles para mandarlos al cadalso, no, es simplemente se trata, es así, de una pretensión pequeña y genuinamente democrática, quitarle un poco de poder a estos que lo ejercen de manera tan desatada, equilibrar un poco el poder en México. De manera que son dos cosas muy distintas que no se corresponden entre sí, ni son blanco y negro, son dos cosas completamente distintas. El Movimiento Ciudadano, pues yo creo que me voy a evitar el comentario. Jorge. Mira, creo que puede ser interesante traer a colación la posición de Mario Vargas Llosa ante la segunda vuelta de las elecciones peruanas. Como algunos de las decenas de millones de televidentes que nos ven, no solo en el Perú, sino, como ya he dicho, en la India y en China, sobre todo ahora con la pandemia, hubo una primera vuelta en las elecciones peruanas, pasaron a la segunda vuelta Pedro Castillo, un dirigente sindical, magisterial, de ultraizquierda en lo económico, social y político, y de ultraderecha
en lo social cultural, si se le quiere llamar así, aborto, matrimonio gay, marihuana, muerte asistida, etcétera. Y en segundo lugar quedó Keiko Fujimori, la hija del dictador de los años 90, que en su tercer intento de búsqueda de la presidencia, pues se acerca porque aunque sí le saca unos 5 o 6 puntos de ventaja a Castillo, a Fujimori, ella puede realizar una alianza importante en la segunda vuelta. Mario Vargas Llosa, que como se recordará compitió contra Fujimori en 1990, 89 o 90, no me acuerdo, y perdió la elección y ha sido un adversario, un crítico tanto de Alberto Fujimori como de Keiko Fujimori durante ya más de 30 años. Publicó una larga columna el domingo en El País y además le dio mucha difusión en el Perú, llamando a votar por Keiko Fujimori. Es decir, apretándose la nariz, tapándose la boca, cerrando los ojos, o sea, todo lo que pueda hacer, diciendo, a ver, esta señora es un desastre, su papá es un peor desastre. No hay nada que yo haya combatido más estos 30 años que a ellos, pero comparado con la llegada de un bolivarianismo ultraconservador en lo cultural al Perú, donde no había llegado el ALBA, donde no ha llegado la corriente bolivariana, a pesar del intento de Humala en 2006. Bueno, frente a eso, todo es mejor. Hasta Fujimori, hasta Keiko, es preferible a Pedro Castillo. A lo que voy es que uno puede estar de acuerdo o no con la decisión de Vargas Llosa, puede uno pensar que no es para tanto, o que Keiko es tan peor como el otro y que lo mejor es la abstención, o que hay que darle la oportunidad a un bolivariano como Castillo a que gobierne también el Perú, a lo mejor no les va tan mal como en Venezuela. Todos esos argumentos se valen. Pero el hecho es que lo que está diciendo Vargas Llosa es la menos mala manera de defender la democracia peruana es el voto por Keiko, cosa muy rara. Bueno, no es una situación tan distinta, creo yo, a lo que estamos viviendo en México, a condición de que uno esté de acuerdo con el análisis que hizo Héctor del gobierno, porque finalmente de eso se desprende todo lo demás. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese análisis. Si no lo estás, pues en efecto esta va a ser una elección común y corriente. Y en esa común y corriente, mira, a ver, Clara Luz, pues sí es amiga de Reinier, pero probablemente junto con su marido resulten ser mejores gobernadores de Nuevo León que Samuel García, que pues, en fin, no mejor ni opinar al respecto, o Adrián de la Garza, pues que es el viejo PRI envejecido, nada más que de joven. Pues sí, a ver, pero Jorge, lo que me importa, eso me importa. No, a mí francamente, quien es gobernador de Nuevo León me viene dando exactamente lo mismo. No vivo ahí, tengo algunos amigos ahí, pero es muy su asunto, ya saber, tan grandecitos. A mí me importa que una gubernatura que iba a ganar Morena, la pierda. ¿Con quién? Con el que pueda ganar. Es Samuel García, hijo. Peor imposible. Pero a ver, prefiero. Jorge, tú dices llegar a votar con así, tapándote la nariz porque hiede el voto a sufragar en ese momento. Tú tienes una larga tradición, Jorge, de lucha en contra del PRI y de lo que representaba el PRI, el autoritarismo del PRI. Ahora eso puede significar que tú, Jorge Castañeda, puedas acabar votando por el PRI, porque consideras que Morena es peor que el PRI. Eso es lo que estás diciendo, Jorge. Sí, si me toca Miguel Hidalgo, no sé, creo que me va a tocar. Imagínate lo que me va a costar a mí, votar por Margarita Zavala. ¿Te imaginas lo que me va a costar a mí? O sea, no, peor que Samuel García. No, mejor que Víctor. Compite con Romo. Margarita compite con Chertoriski. Para diputado, tienes razón. Para diputado, tienes razón. Además de ser amigo, es una magnífica persona, magnífico cuadro, magnífico funcionario. O sea, pero es un voto pues, desperdiciado.
Lo que te imaginas, imagínate lo que me va a costar a mí votar por Margarita. Pues lo mismo que lo que está diciendo Vargas Llosa, que es votar por Keiko Fujimori. Yo leí ayer y decía, le ha de haber sacado piedras en el riñón a Vargas Llosa tener que escribir este artículo, Javier, pero todo esto parte del tema, y me parece muy interesante, de que esta es una elección histórica, de que estamos frente precisamente al precipicio. No sé, no me quedó claro si tú estás de acuerdo con ese análisis, Javier. A ver, lo primero que yo diría es que yo no estoy argumentando o tratando de analizar, o no lo hice en mi intervención pasada, de cuál es la verdadera interpretación de la verdad, cuál es la descripción correcta de la realidad, ¿no? Lo que estoy diciendo es que cada uno de esos tres grupos, la alianza opositora, con sus dos variantes, la de Pablo, por un lado, y la de Denise y Mario, que lo que quieren es que corrija lo suficiente la alianza opositora. Pablo dice, no es necesario pedirles nada, con la mera posibilidad de ganar es suficiente. Denise y Mario decían, no, tienen que corregir un poquito, porque si no, no vamos a votar por él. Entonces, está ese grupo. Tienen que proponer algo, ¿no? Tienen que proponer algo más allá de que no somos López Obrador, ¿no? Sí. ¿No? Yo lo único que describía es los discursos de esos tres grupos de cómo están tratando de venderse frente al ciudadano. Ya el ciudadano, cada quien decidirá en cuál descripción le cree. Yo no quiero descalificar a ningún ciudadano de tonto, engañado, lo que sea. Cada quien le creerá. La pregunta empírica es cuál pensamos que va a ser la ganadora, ¿no? Y a mí no me queda claro, ¿eh? Yo te quiero preguntar a ti, Javier. ¿Tú coincides de que estamos en una elección histórica, que lo que está en juego es mucho, sí o no, como analista? Ahí te va. Creo, otra vez, no es un sí o no. Hablaba Jorge de elecciones normales y anormales. Pablo Magluf también lo mencionó. Mira, a mí me han tocado desde 2000 puras, en cierto sentido, anormales. En 2000, pues era ni más ni menos que la transición. En 2006 era evitar que llegara López Obrador al poder. En 2012 era evitar que regresara el PRI al poder. Y ahora en esta es evitar que siga con demasiado poder en el poder López Obrador. Puedo aceptar que en esta tal vez se juega más, o sea, a veces es difícil comparar la transición de 2000, que saliera el PRI después de 70 y tantos años, o sea, es difícil comparar. Sí me queda claro que hay mucho en juego y que hay en estos 2 años una serie de sucesos que a mí me preocupan, creo que a todos nosotros y a mucha otra gente nos preocupa muchísimo, y que son cosas nuevas y no más de lo mismo que hacían a las otras elecciones anormales. Es decir, en todo caso, yo te diría que hay de anormalidades a anormalidades y distintos tipos de anormal, ¿no? Entonces, a uno sí bien puede pensar que las anormalidades particulares a esta elección, una elección más anormal, son más preocupantes. Pero, insisto, la pregunta empírica como analista es, no sé a quién se están dirigiendo con estos discursos, si a su militancia para movilizarla o al votante independiente, ¿no? O ambos. O ambos, y no sé qué discurso tenga más éxito. Igual también hay una dimensión regional y un cierto discurso tendrá más éxito en ciertas regiones que en otras. Este sacrificio que pide ahorita Jorge, que también está implícito en el argumento de Pablo Magluf, de sacrificar lo local por el bien de la nación, híjole, no es algo menor ese sacrificio que le están pidiendo. Dirá Pablo que, bueno, lo que pasa es que si se viene abajo la nación, la república, hombre, lo que pasa en Monterrey, lo que pasa en Nuevo León es lo de menos. Híjole, en fin, pero lo que quiero comunicar, más que no sé cuál sea la realidad, bueno, tengo mi opinión de la realidad, pero estos tres discursos creo que sí conectan los tres con distintos grupos del electorado. Me queda claro que el grupo más pequeño es el de Movimiento Ciudadano, pero una vez más es pequeño hoy y su apuesta
es que con este discurso se convertirá en uno de los 3 partidos en un sistema tripartita. Esa es su apuesta. Oigan, se nos acabó el tiempo de esta primera mesa. Yo creo que hay todavía mucho que hablar. Héctor, ¿quieres agregar algo, pero muy rápido, por favor? Muy breve. Yo creo que voy a coincidir ahora con Javier de que estos discursos conectan con distintas gentes. No creo que sean iguales ni en potencia, ni en credibilidad, ni muchísimo menos. Pero voy a coincidir con Javier en que finalmente son los ciudadanos los que van a decidir aquí. Y los ciudadanos, quién sabe qué están oyendo, quién sabe qué están pensando. Tampoco tengo una gran confianza en que las encuestas nacionales estén reflejando bien el asunto. Pero la cosa es relativamente sencilla y cada quien votará como le ha ido en la feria. Si a la gente le parece que el gobierno está bien y que debe seguir ese gobierno, que quiere más de lo mismo, que quiere más de esto que este gobierno ha hecho, pues votará por ese gobierno. Si piensa más bien, como yo pienso, que lo que necesitamos es mucho menos de ese gobierno, porque si le damos la victoria al gobierno en esta elección, vamos a ir a recoger a la democracia y al país, quién sabe dónde. Ya en este momento, quién sabe en dónde está realmente la democracia mexicana con la captura salvaje de poder que ha tenido este presidente. Entonces, yo sí creo que el asunto es, en el fondo, muy sencillo. Si usted quiere más salgados macedonios, más mañaneras, más inversiones en Pemex, menos estancias infantiles, más dinero en efectivo para la gente, pues vote por el gobierno, déle poder al gobierno. Si usted quiere menos, si usted quiere un poco más de respeto del gobierno para los partidos políticos, para los poderes autónomos, para las clientelas del gobierno, un poquito menos de arrogancia en el discurso y un poquito menos de ocurrencia en las decisiones, pues vote en contra. Quítele un poquito de poder para que ese poderzote que tiene no siga el mismo camino. Creo que es un dilema bastante sencillo. Bueno, y hablando de poder, vamos a hacer una pausa y vamos a cambiar de tema. Está relacionado con esto. Vamos a analizar la aprobación de la reforma judicial y la ampliación por 2 años del mandato de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte. Regresamos en un momento.